Una foto y después la hace y a la tarde la trae y la comparte. Ahora, a diferencia de esta receta que me dio mi compañero, acá está bien detallado la cantidad, ¿no? Hasta aclara 100 gramos de chocolate para taza o en barra, ¿no? Y comienza, están todos los ingredientes, pero comienza el detalle de cómo hacerla, derretir la margarina y bla, bla. No vamos a leerlo porque no es el tema de hoy, hacer una torta. Pero fíjese que hasta dice la temperatura del horno y hasta que esté firme 30 los minutos, ¿no? Y después aclara, dice, esta es una torta un poco húmeda, así que si usted mete un palito y sale húmeda, está bien, no se preocupe, no es que está cruda. Una receta detallada de todo, de cómo hacer una excelente torta de chocolate. Ahora, ¿cuánto más y con cuánta más excelencia y con cuántos más detalles encontramos aquí en la palabra lo que el Señor ya determinó para la iglesia? En Juan, capítulo 5, versículo 39, dice, escudriñad las Escrituras, ya que en ellas esperáis tener la vida eterna. Ellas testifican de mí. Escudriñar las Escrituras. Y esto es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a escudriñar las Escrituras para poder entender que la misión del Hijo ya fue profetizada. Y encontramos ya en Génesis, ahí apenas comienza en el capítulo 3, versículo 15, ¿no? El primer vaticinio de parte de Dios de lo que había de ser en la vida del Hijo. Pero ya encontramos detalles de lo que después se va a confirmar en los Evangelios. Pero estamos hablando del primer libro de la Biblia. ¿Cuánto tiempo antes Dios ya comenzó a dar detalles de lo que Él había profetizado? ¿No? Porque dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuánto encontramos? Y vamos a ver en esta mañana, hermanos, vamos a escudriñar las Escrituras y ver cuántos versículos han hablado de lo que ya se cumplió. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 11 al 13, dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré por siempre el trono de su reino. Cuánta palabra de Dios que nos afirma la misión que tuvo el Hijo. Yo quiero que antes de continuar viendo esto, que hagamos una oración. Ayer el pastor profetizaba en la noche que este es un tiempo nuevo y que estemos preparados para cosas grandes. Pero vamos a orar en este momento por 3 motivos. Que se abran nuestros ojos para entender y nos sea revelada las Escrituras, ojos abiertos para ver lo que no se ve. Oídos abiertos para que la palabra penetre en nuestras vidas trayendo transformación. Y que también se abra nuestra boca. ¿Por qué? Porque tenemos un mensaje, hay palabra de Dios. Amén. Le invito a que incline su rostro. Padre, Señor, estamos aquí en tu casa, en nuestra Jerusalén, el lugar donde tú has determinado, Señor, que tú habitas, porque hay Sión, Dios. Y por eso en esta mañana clamamos a ti juntos, unánimes, unidos en un mismo espíritu, Señor, para que seas tú el que obre de una manera singular sobre cada uno de nosotros. Abre nuestros ojos, Señor, para ver lo que quizás hasta aquí no hemos visto. Abre nuestros ojos y trae revelación de tu propósito. Trae revelación de la misión que tú has dado a la iglesia, porque hay una visión, Señor. Y por causa de esto es que avanzamos.
Abre nuestros oídos, Señor, para poder oír tu palabra, Señor. Padre, no queremos escuchar, queremos oír, queremos recibirla en nuestro interior, Señor, porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Y esta tu palabra, Señor, es la que nos guía, es la que, Señor, ilumina nuestro diario andar. Glorifícate, Dios. Pero también clamamos, Señor, para que nuestra boca sea abierta. Señor, porque tenemos palabra, porque somos una iglesia de palabra. Y esta es tu palabra, este es el mensaje que tú nos has dado, Señor, para llegar a todo nuestro país y luego a las naciones. Tú seas glorificado, Dios, en cada tiempo que compartamos como iglesia en este retiro 2019. Bendito eres tú, Jesús, porque vemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y que todo lo que tú has dicho se ha cumplido. Por eso te damos toda la gloria a ti, Jesús. Amén. Hay más versículos. En Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Jesús ya vino a la tierra, ya cumplió parte de esa misión que fue profetizada. Vino, vivió entre nosotros, siendo hombre se hizo siervo, murió y al tercer día resucitó y ahora está a la diestra del Padre, preparando morada para cada uno de nosotros. Pero todavía falta, porque Él ha de venir a buscar a su iglesia, ha de reinar por 1000 años hasta que luego llegue esa nueva Jerusalén. Encontramos en Isaías 7:14 que dice, por tanto el Señor mismo dará señales aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel. En Isaías está hablando de lo que iba a acontecer cientos de años después. El detalle, aún el nombre se cumplió. Aún dónde iban a ser, en Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fíjese, aún la ciudad, el lugar, pequeños detalles. Aún en Malaquías encontramos que dice, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Encontramos la vida de un Juan el Bautista, preparando, como decía Miguel hace un ratito, preparando el camino para el que había de venir. Pero había sido profetizado. Y algo que me llamó mucho la atención, hay infinidad de versículos, vamos a ver muchos en esta mañana, pero algo que aparece aquí en Isaías 55, dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivid alma, y haré con vosotros pacto eterno. Pacto eterno. Hermanos, creemos en un Dios de pactos. Creemos en un Dios que es verdadero y que no hay variación en lo que Él dice. Lo que Él dice es amén, es así y se cumple. Ahora, el Señor ha hecho pacto con la iglesia por medio del Hijo. Ayer el pastor hablaba, ¿no?, que sobre la promesa que vino a Abraham. La promesa. Y nosotros somos los hijos de la promesa. Estamos metidos en esa promesa. Un pacto que Dios hizo. Dice, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro
¿a qué dice? A las naciones. ¿Por qué afectar nuestro país? Porque es el propósito de Dios. Porque tenemos palabra. Porque para eso nos preparó el Señor. Ayer poder ver la historia así en apenas unos segundos, ¿no? Con la visión que recibió el pastor Felton y cómo se fue desarrollando. ¿Por qué? Porque hubo palabra. Hubo palabra. Pero este es el tiempo de ¿qué? Salir a la cancha. Ahora, fíjese que ¿por qué ganar nuestro país? Porque es el principio. Porque después vienen las naciones. Después vienen las naciones. ¿Pero por qué vienen las naciones? ¿Porque queremos ser internacionales? Porque está en el corazón de Dios. Porque Dios ya lo dijo. En Isaías 52:15 dice, así asombrará Él a muchas naciones. ¿Qué dice? A muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¡Wow! ¿Y sabe quién se va a encargar de hacer eso? Levante su mano y diga nosotros. Nosotros tenemos un mensaje que va a asombrar a las naciones. Y ese mensaje que para muchos es desconocido, que para muchos es inentendible, el Señor nos ha equipado con un arsenal de materiales bíblicos para poder enseñar las Escrituras. Y aquello que era imposible comprender, aquello que a la gente se le dificulta, va a ser sencillo. Porque va a agarrar una declaración de fe base y va a decir, esto está bueno, va a querer enseguida la ampliada. Va a querer enseguida seguir con lo que viene. Por eso todo el plan que el Señor ha dado a la iglesia, unos primeros pasos, una declaración de fe, una escuela de servicio ministerial, un eBay, un ICSI, como plataforma de todo esto para abrir CEOs y alcanzar nuestro país. Ahora, qué bueno que todo esto fue profetizado. En Isaías 11, en los primeros 5 versículos dice, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Tengan en cuenta esto, porque esto se cumplió en la vida del Hijo, se cumple en la vida de la iglesia, se cumple en nuestras vidas. O sea que ahora el Espíritu de Jehová está sobre nosotros. Ahora no solamente eso, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Eso es lo que el Señor ha puesto en nosotros. Un desafío grande tenemos por delante. Algunos dirán, yo no estoy para esto. Pero fíjese, si tiene el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, ¿será difícil llevar a cabo la misión? Claro que no, porque Él lo hace. Él lo hace. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos. Acá encontramos el corazón del pastor. Ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad cenidor de su cintura. Esto es lo que el Señor nos ha dado a la iglesia, hermanos. Se cumplió en la vida del Hijo, pero ahora nosotros continuamos su labor. Va entendiendo, ¿no? Todo lo que fue profetizado acerca de la misión del Hijo. En Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Bueno, lo acabamos de leer esto, perdón. Pero hay más.
¿Quieres saber más cosas que han sido profetizadas? En Isaías 35, versículos 4 al 6 dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. ¿Hay alguno que tenga temor de este desafío? Bueno, el Señor viene a decirte: no temas, no temas. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, fíjese, acá viene el obrar de Dios. Lo que vamos a ver de una manera cotidiana. Entonces los ojos de los ciegos se abrirán, serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esto es lo que viene, hermanos. Es lo que viene. No estamos acostumbrados a que en un culto un ciego vea, un sordo oiga, un cojo salte, pero es lo que viene. Me hace acordar cuando se lanzó Rahab, el pastor, y un poco antes de esto, el pastor comenzó a hablar de Tommy Hicks. Volvió a recordar lo que fue esa campaña de Tommy Hicks. Y cuando vemos en los diarios, no hay videos de ese tiempo, no había filmación, creo, en el año 54, perdón. No existía el celular, pero sí hay imágenes que hablan muchísimo. Montañas de silla de rueda, de bastones, testimonios, ambulancias vacías, hospitales vacíos, porque un hombre tenía palabra, un hombre tenía un mensaje. Ahora el Señor nos está llamando a la iglesia, al buen pastor, y está diciendo: iglesia, este es el tiempo. Ese es el tiempo para lo que quizás como obró con Tommy Hicks en ese tiempo, ahora ustedes hagan lo que Él nos dio en todas las provincias. En todas las provincias. Entonces ya no se oirá como algo que sucedió por un hombre. Es la iglesia que está afectando un país. Y se va a cumplir, ¿no? La rema, que es lo que dice el final de la rema. Ya la aprendió a cantar. Y le llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada. ¿Cuántos van a desear lo que el Señor nos ha dado hasta aquí? Hoy, hay muchos que vienen a ver lo que el Señor ya nos ha dado, porque lo desean, lo quieren. Ahora imagínense cuando esto esté replicado en 24 iglesias más. ¿Sabe qué? Se va a oír en las naciones. De ahí vendrá lo que sigue. Pero ahora es la Argentina. Y muchos, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué van a desearlo? Porque está escrito. No es, a ver, ¿qué podemos hacer? No. Es lo que el Señor dice. Es lo que el Señor ya dijo. Es lo que Él determinó. En Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías profetizó de Jesús. Profetizó de la misión de Jesús, un Salvador humilde. El detalle que iba a entrar arriba de un asno. Pequeño detalle, pero fue profetizado. Cuánta perfección hay en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué nos dice? Da voces de júbilo. Como para no dar voces de júbilo, hermanos.
como para no gozarnos de ser partícipes, de ser parte, de que Él nos esté llamando para hacer historia, Quiero que abra su Biblia en Isaías 53. Y quiero que leamos este capítulo. Y fíjese que el Señor le traiga esta revelación. ¿Cómo fue profetizado? Pequeños detalles de lo que aconteció con Jesús. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La obra de Jesús, el ministerio de Jesús, su muerte en la cruz, su padecimiento, su aflicción. Pero cuántas promesas que encontramos aquí, que fuimos curados por sus llagas, que Él llevó las iniquidades, que Él oró y ora, intercede por cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, cuesta creer que haya personas que no crean en la Biblia. Cuesta. Es más difícil no creer que creer. ¿Cómo puede ser que tantos hombres, a través de tantos años, con diferentes culturas, hayan escrito un libro con un mensaje? Y esto es lo que el Señor nos dio a nosotros, la revelación de la palabra. Revelación de la palabra. Entender las Escrituras. Científicos invierten millones de dólares, de tiempo, de recursos, para querer intentar explicar quién creó al mundo. Acá está escrito. Cuántas cosas, cuántas verdades. Pero hermanos, el mundo necesita que este mensaje se oiga. El mundo necesita que la palabra de Dios
que es poderosa, que no vuelve vacía, que nunca va a pasar, sea dada. Y mire qué privilegiados que somos. Que el Señor dijo, Iglesia al Buen Pastor, a ti te llamo, a ti te escojo. Por eso te preparé durante tantos años. Y en estos últimos meses el Señor hizo 30, 40 años de preparación en la iglesia, ¿verdad? Pastor, recibió una palabra de Dios hace muchos años cuando ya no quería saber más nada con el buen pastor. Y él le dijo, yo voy a poner hombres que amen la palabra. Bueno, y se aferró a la palabra y avanzó. Y no cambió su mensaje. Y pudieron venir lluvias, tormentas, huracanes, firme, puesto los ojos en el autor y consumador. Y así permaneció la iglesia, así permanecemos. Pero ahora, en los últimos meses, en noviembre fue RAP, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, 4 meses y chirolitas. Parece que el Señor le dio el apuro, apretó el acelerador. ¡Vamos! Hay que salir a la Argentina. En Rahab pusimos, poseyendo la tierra. Era un buen eslogan, una buena frase, un buen sentir, porque realmente ese era el sentir. Pero no teníamos la claridad de que poseer la tierra hay que salir, hay que prepararse. En estos días vamos a estar escuchando cómo hay que prepararse para todo esto, porque hay que estar preparados y la iglesia está preparada. Mire, podríamos seguir, tenemos 5 diapositivas. Mire, pasamos a la siguiente, a la siguiente. Y creo que hay una más. ¿Hasta ahí? Bueno, será hasta ahí. ¿Y sabe qué? Tenía como 6 o 7 diapositivas más, así cargadas de versículos, donde la palabra nos habla de cómo fue profetizada la misión del Señor. No nos vamos a detener a leer toda esa cantidad de versículos. Después, si quiere, yo se los puedo pasar y los lee en su casa. No nos daría el tiempo. Pero sí quiero que hagamos énfasis en algunos versículos más, porque tiene que ver con esto. En Miqueas 4:2, ¿sabe qué dice? Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esta es palabra de Dios, sobre la cual estamos afirmados como iglesia. Por eso lo cantamos. Y de Jerusalén saldrá la palabra a 23 provincias. Por lo que veníamos hablando. Porque con la declaración de fe, cuando salimos a hablar y a enseñar la declaración de fe, ¿qué hablamos? Lo que dice en Corintios, que todos hablemos una misma cosa. Y esto es lo que va a acontecer. Lo que se predique en Gorriti 649 va a ser replicado en Tierra del Fuego, en Formosa, en Mendoza, en San Luis, en cada una de nuestras provincias. Todos hablando una misma cosa. Digo, el próximo año, ¿dónde será el retiro anual? ¿Será acá? Porque si vienen, no sé, 3, 4 provincias, ¿entraremos acá?
Pero tenemos que estar preparados, hermanos. Porque la palabra de Dios nos está preparando para esto. Yo busqué en el diccionario la palabra misión y fíjese, dice, misión es acción de enviar. Creo que con la enseñanza de Miguel quedó bien claro lo que es ser un enviado, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser enviados? Amén. O sea, que usted va a hacer lo que quiere. No, entendió entonces. Poder, facultad que se da a alguien de ir a desempeñar algún cometido. Es clarito. Esto lo dice la Real Academia Española. Tenemos una misión. Esta misión no vino del pastor Vena. Esta misión no vino por causa de la visión que recibió el pastor Felton. Esta misión viene de él. ¿No? Como hemos escuchado, Pablo dijo, no he sido rebelde a la visión celestial. Y cumplió esa misión, Pablo. Y fíjese, comisión, o sea, un encargo. Y esto lo hemos escuchado claramente, ¿no? Miguel se explayó con total claridad sobre esto. Ahora, tenemos una misión. Una misión. Y que no es una misión imposible. Esto es una misión posible. ¿Por qué es posible? Porque viene del corazón de Dios. Porque está escrito acá en la palabra. Ahora, el Señor nos ha ministrado muchísimo en este último tiempo, ¿no? Sobre la base de que así como Él es, así somos nosotros en este mundo, ¿verdad? Y yo al ver estos pasajes que profetizaron acerca de Jesús, tomé algunos que nos hablan acerca de cómo es Jesús, cómo fue en su misión, la que fue profetizada aquí en esta tierra, porque nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque somos como Él es. En Lucas 22:42 dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entender, hermanos, que no estamos para hacer nuestra voluntad. No estamos para hacer nuestra voluntad. Miguel decía, no, ya no estoy para lo mío, lo guardo, dijo. Yo diría, lo desecho directamente. Porque si lo guardo lo puedo sacar. Lo desechamos. Porque ahora, ¿no? El enviado va a ser como el pastor. Porque así obró el Padre con el Hijo con los discípulos, ¿no? Los cristitos, le decían en la iglesia primitiva, porque hablaban como Jesús, hacían lo que hacía Jesús. Bueno, nosotros somos iguales. En Mateo 6, 24, 25 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, podríamos ahí parafrasear, ¿no? Si alguno quiere salir como enviado, si alguno quiere ir como pastor a la provincia, alguna provincia argentina que dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El Señor se negó. Hermanos, tenemos que estar listos y dispuestos para negarnos, porque somos como Él es. Entonces lo mío no está, ya no está. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En Lucas 2:52 habla, y este pasaje es el lema del ministerio de niños aquí en la iglesia, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y así es la iglesia, hermanos. Así somos nosotros. Crecemos. Crecemos en lo espiritual, en la sabiduría.
Crecemos. Por eso la visión, una iglesia grande, con muchos obreros. Crecemos en propiedades, crecemos en ministerios. ¿Por qué? Porque Dios así ya lo determinó por su palabra. Crecemos en gracia para con Dios y los hombres. Muchos van a hablar. Hasta aquí ya hablan muchos del buen pastor. Hablan. A veces hablan sin saber, pero hablan. Hermanos, damos que hablar. Qué bueno. Porque no pasamos indiferentes. Pero prepárese. Porque vamos a dar que hablar. En Filipenses 2, 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué lindo, hermanos. Estamos dispuestos a despojarnos de todo. De todo. De todo. Más allá de lo material, que a veces puede costar. De la familia. ¿Estás dispuesto a dejar a tu hijo? A la mamá. Pero el Señor se despojó a sí mismo y haciéndose obediente. Obediente. Somos obedientes. Somos así. Entonces, nos van a llegar directivas. Haz esto, sí. Haz el otro, sí. La clave del éxito. Vivir en obediencia. ¿Por qué Jesús hoy está sentado a la diestra del Padre? Porque obedeció en todo. Y cumplió al pie de la palabra lo que estaba escrito. Se movió en los tiempos que el Padre determinó. Lo vimos el domingo eso, ¿verdad? Aparece Jesús a los 12, pero después, hasta los 30. Pero él tenía certeza. A los 12 años él pudo declarar, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Tenía clara su identidad, tenía claro el propósito, la misión por la cual había sido enviado. Pero se manejó en los tiempos. Y ¿sabe? Cuando andamos en los tiempos de Dios, no llegamos nunca tarde. Ni nos adelantamos. Hacemos las cosas en el tiempo exacto de Dios. ¿Y sabe qué? Esto es lo más lindo, hermanos. Que como iglesia estamos viviendo en el tiempo exacto de Dios. Muchos interrogantes tenemos por delante y sí. Pero nos estamos moviendo en los tiempos de Dios. En 1 Timoteo 2, 5 al 7 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Hermanos, por causa de esto, Pablo está hablando aquí de la realidad de Jesucristo, un solo mediador, uno solo que se dio en rescate por el testimonio. Dice que Él fue constituido predicador. Y esto es lo que nos está preparando el Señor. ¿Por qué vamos a salir a predicar? Porque ya está escrito, hermano. ¿Por qué vamos a salir a enseñar como maestros? Porque ya está escrito.
No es que, yo quiero. No. Él quiere. Solo obedecemos y nos movemos en su tiempo. Y muchos, conforme a lo que está escrito, en el tiempo específico de Dios, han de salir. Han de salir. Porque la palabra de Dios es verdadera. Y tenemos un mensaje. Y este mensaje es lo que las naciones necesitan. Pero en el tiempo de Dios. En Hebreos 5 dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cuántos obedecen aquí? ¿Sabe qué, hermanos? El Señor determinó perfeccionarnos. Perfeccionarnos. Cada día más. Claro, a veces esa perfección cuesta, duele, nos hace llorar. Pero somos obedientes. Porque esta pequeña tribulación es momentánea, es pasajera, lo que pueda pasar. Pero, ¿se acuerda de Job, no? Ese sí que la pasó. Ese sí que fue perfeccionado. Pero terminó diciendo, más ahora mis ojos te ven. Como iglesia estamos para ver la obra de Dios. Porque Él es el que abre nuestros ojos. Y nos abre los ojos para ver las Escrituras y saber movernos en sus tiempos. Porque el Hijo así obró. El Hijo así se movió. Un versículo más. En 1 de Pedro 2:21 al 24 dice, pues para esto, ¿qué dice? ¿Fuisteis? ¿Cuántos son llamados? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Y acá, hermanos, hay una descripción clara de cómo el Hijo se sujetó en todo y ahora nosotros tenemos que responder. Si sos llamado, si estás dispuesto a avanzar en este propósito, en la misión que Dios dio a la iglesia, al buen pastor, por causa de lo que está escrito, el Señor te dice, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondían con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, acá viene lo más lindo, hermanos, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. El Señor dejó las huellas para que andemos en ese camino. Porque ella preparó las obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Ya está, hermano, ya está escrito. Para nosotros, ayer fue 14, hoy es 15 y mañana es 16. Qué revelación, ¿no? Pero para Dios no hay tiempo. Dios ya lo determinó. ¿Cuándo? Aún antes de la creación del mundo. Aún antes. Nosotros lo vamos viendo en el tiempo. En un momento, ¿no? Vemos Génesis, Dios hizo los cielos y la tierra. Y ahí apareció un Adán y una Eva y todo. Y vamos viendo como una historia. Pero Dios ya lo determinó. Nosotros tenemos pensando, ¿cómo será el arrebatamiento? ¿Cómo será la batalla de Armagedón? ¿Cómo será ese milenio? Las bodas del Cordero, ¿cómo será eso? ¿No? El juicio del trono blanco, ahí vamos a estar la iglesia mirando. El infierno para aquellos y la nueva Jerusalén para nosotros. Pero en Dios ya está. Ya está, es una realidad. Es una realidad. Entonces, nosotros vemos este mapa, ¿no? 23 más 1, poseyendo la tierra. Y es grande la Argentina. Es grande.
Y bueno, 23 matrimonios, 24. Hay más de 24 matrimonios en la iglesia. Pero se necesita un lugar. El matrimonio que va a tener que comer. Y no es que la iglesia me va a mandar, me va a poner, va a comprar un edificio, un sueldo de $20,000, una 4x4 en la puerta. Se anotan todas, ¿no? No, hermanos. Hoy hablábamos, Pablo, ¿cuánto recorrió? ¿No? Iba así. Y cuando podía se subía al barquito. Y no era un crucero 5 estrellas. Ahora, es el tiempo. Es el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios lo determinó en su palabra. Y hermanos, si nosotros escudriñamos las Escrituras, vemos que estamos en los últimos tiempos. Se acerca el último avivamiento, gran avivamiento, donde la iglesia se va a levantar. Y cuánto más nosotros, hermanos, que tenemos un mensaje. Este es el tiempo. ¿Para qué? Para replicar, ¿no? Ese loguito, alzad pendón. Ese es nuestro estandarte, nuestra bandera. El logo, ¿no? Si usted va por la calle y ve ese logo, ¿qué dice? Ese es alguien del Buen Pastor, ¿no? Lo reconoce enseguida. El mundo hoy, si le mostramos un cartel de Coca-Cola, enseguida ve el color y las primeras letras ya sabe que es Coca-Cola. Bueno, muchos van a conocer este logo. Muchos van a correr a esas puertas de salvación. Porque van a decir, ahí hay palabra, hay sana doctrina. Mire cuando nos juntemos todos. El pastor decía, ¿no? Pensaba, lo dijo anoche en la prédica, retiro anual, y le damos la bienvenida a la delegación de Tierra del Fuego, a la de Formosa, la de Chubut, San Luis, para todos los gustos. Ni el Golden Center nos va a alcanzar, hermano. Créalo. Yo estoy pensando en el retiro de niños. 1,000, 2,000 niños. Qué bendición. Maestros, prepárense. Pero este es el tiempo, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo clara certeza de lo que estaba escrito. Y Él se movió conforme a las Escrituras. Y habló conforme a lo que estaba escrito, porque esto era lo que estaba en el Padre. Y fue escrito. ¿Por qué fue escrito? Para que hoy nosotros podamos entender el propósito y la revelación que hay en las Escrituras. Hermanos, hay mucho por delante. Hay mucho. Y quizás hay muchos que se preguntan, ¿seré yo, Señor? ¿A mí me vas a enviar? ¿A qué provincia voy a ir? ¿Cómo voy a ir? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo me voy a sostener? Esto me da miedo. Hermanos, está todo escrito. El Señor ya determinó. Ya lo determinó. ¿Cuántos años atrás el Señor determinó darle una visión al pastor Felton? Una iglesia grande, con muchos obreros, propiedades, ministerios y misionera. ¿Cuántos años pasaron? Este es el tiempo. Este es el tiempo. Yo quiero que te pongas en pie, por favor.
Cuánta fidelidad, Señor, en tu palabra. Cuánta revelación. Y creo que es un buen momento para pedirte perdón, Dios. Porque muchas veces entramos en afanes, en dudas, en temores. Y el escudriñar tu palabra nos revela que en ti todo es perfecto, que nada falla, que nada es erróneo, que nada es mentira. Tú eres el verdadero Rey. Tú eres el único Señor de señores. Tú eres el Rey de gloria, el que hizo los cielos y la tierra, el que pensó en cada uno de nosotros. En tu corazón estaba la iglesia, el buen pastor. En tu corazón estaba traer al pastor José para instruirnos, para que amemos la palabra, para que ésta nos sea revelada, para formarnos como un ejército empoderado en el Espíritu y en la palabra, para afectar todo un país. Hace un año atrás ni se nos hubiera ocurrido, pero este es el tiempo, Señor, este es el tiempo. Este es el tiempo, Señor. Quizás te estás haciendo muchas preguntas. No pierdas tiempo. Ni siquiera luches contra lo que Dios ya determinó. Porque no es en tus fuerzas, no es en tu capacidad, no es en tu conocimiento, es en el poder de su Espíritu, es en el poder de su palabra. Y así como hemos visto aquello que fue profetizado en Génesis y tantos versículos que vimos en Isaías, en Miqueas, en Zacarías, todo se cumplió a la perfección. Las naciones están en el corazón de Dios. Este es el tiempo para responder a Él. Este es el tiempo. Porque somos enviados. Porque hay mensaje, hay palabra. Por eso debemos pasar. Limpiar, allanar. Porque hay una identidad que el Señor ha dado a la iglesia, el buen pastor. Una iglesia de palabra. ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no estar agradecidos, Señor? Qué privilegio, Jesús. Como escuchábamos por causa de la remanual, que nos habla de limpiar. Toma un instante para que el Espíritu de Dios y su palabra obren en tu corazón. Si hay cosas que debes limpiar, déjalo obrar a Él. Porque Él está llamando hombres y mujeres conforme a la palabra, obedientes, que se nieguen a sí mismos, que se despojen de todo. Así como Jesús pagó el precio de la cruz. Él no exige sacrificios.
Él pide vidas entregadas, consagradas. Señor, bendícenos, bendícenos. Espíritu de Dios, muévete con poder en esta mañana. Afirma a aquellos que estás llamando para salir, Señor. Afírmalos. Aquellos que van a apoyar, Señor, instrúyelos, guíalos. Este es el tiempo. Si hay alguno que tiene dudas en su corazón, si estás dudando si esto es de Dios, no pierdas tiempo. Aun si has murmurado, arrepiéntete y sé parte. No te lo pierdas. Señor, glorifícate en esta mañana. Glorifícate, Jesús, glorifícate. Tu presencia está en este lugar. Hay Sion, hay gloria, hay gloria, hay gloria. Recibe del poder de su Espíritu, recibe de su gloria. Adórale a Él, levanta tus manos y adórale, porque su Espíritu está aquí, su gloria está en este lugar. Hay Sion, porque hay reino, porque hay casa. Y la gloria de Dios se manifiesta con poder. Oh, Shakatarramaya Baba Shanda la Barabakaya. Exáltale, exáltale, adórale al Señor. Adórale, adórale, adórale. La gloria de Dios, la gloria de Dios. Su obra